Bueno, seguiremos con el capítulo 9. En el versículo 7 habíamos quedado, que era cuando Jesús le decía al ciego, ve al estanque de Siloé, y que traducido es enviado, y el ciego se lavó y regresó viendo. Y decíamos que esta sanidad se había dado también por la necesidad de haber hecho las obras del Padre. Entonces, seguimos en Juan capítulo 9 y dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y ya nos habla de un estilo de vida de este ciego. Y es que secundario a su discapacidad, entonces acudió a la mendicidad, a la caridad de los demás. Y eso se volvió su estilo de vida, pedir. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. O sea, yo era el que estaba ciego, mendigando y ahora veo. O sea que ya era reconocido por toda la comunidad como el cieguito que pedía ahí en la esquina o que estaba a la orilla del camino esperando que en su capa, porque usualmente tienen una capa, le lanzaran las monedas o la caridad que cualquiera quisiera. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me hizo lodo. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Fíjense la secuencia tan importante. Jesús, por hacer las obras del Padre, hace la sanidad de este ciego. Pero le dice, ve y lávate. Y yo fui y me lavé. O sea, yo obedecí lo que Jesús me dijo que hiciera. Y después de obedecerle es que tiene la vista. Y así nos pasan muchas cosas en nuestra vida. Jesús nos dice, y leemos su palabra, y a través de ella, qué cosas debemos hacer. Y después de que la leemos y le obedecemos, nuestros ojos son abiertos. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Pues no lo había visto. Y después de que lo mandó al estanque, es cuando él recobre la vista, pero nunca lo había visto. O sea, no sabía quién era y Jesús se fue. Ni idea. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces algunos pegados a la ley, pegados a lo que siempre se ha dicho. Si sana, o sea, hacía caminar paralíticos, cuadraplégicos, y ahora hace ver un ciego de nacimiento, y lo que les preocupa es, ¿fue en el día de reposo? No, no puede ser de Dios. Y él era el dueño del día de reposo. Y otros decían, pero si no fuera de Dios, ¿cómo puede hacer estos milagros? Ellos estaban un poco mejor enfocados. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? O sea, pidiéndole al ciego, ¿y usted qué opina? Imagínese opinarle a los fariseos. Y él dijo que es profeta. O sea, yo opino que es un profeta. Mínimo. O sea, todos los rangos, mínimo es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, escepticismo acerca del milagro.
y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, o sea, él sí es, y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. O sea, más o menos, fíjense la reacción de estos padres. Ellos tenían un hijo ciego y además mendigo. O sea, acuérdense que no se veía la enfermedad como se ve ahora. No es que vamos a apoyarlo, él puede salir adelante, vamos a buscar todas las ayudas necesarias para que pueda ser independiente, autónomo, ¿no? Casi que ya desde su nacimiento estaba condenado a ser mendigo, o sea, no era un hijo por el que ellos sintieran el mayor orgullo. Y después de verlo sano, no es que alegría, fue un milagro, gloria al Señor, nuestro hijo puede ver, recuperamos a nuestro hijo, que era ciego, que era mendigo, nada de eso. Por temor ante los fariseos, la conclusión es: él ya está grandecito, pregúntenle a él. O sea, nosotros sí, era nuestro hijo, ciego, ahora ve, más o menos bien por él, pregúntenle a él, edad tiene, o sea, que se defienda al solo. Porque cualquier cosa que ellos dijeran también iba a ser usada en su contra. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, el hijo dijo profeta, mínimo profeta, pero si alguno llegaba a decir es el Mesías, el Cristo, el Salvador, expulsado de la sinagoga. Entonces, ante ese temor, decidieron tomar esa actitud. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Siempre que dicen da gloria a Dios, diga la verdad, confiese. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, siendo que antes Jesús les había dicho: si alguno tiene un argumento contra mí, que lo diga. Y ninguno tenía ningún argumento. Y ahora lo acusaban de pecador. O sea, ellos ya se habían ido mucho más allá, más allá. Y usaban ese argumento para que este ciego dijera alguna otra cosa en contra de Jesús. Pero entonces el ciego respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, los hechos son los hechos. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho. O sea, ya el ciego está cansado. Y no habéis querido oír. O sea, sordos. Ya les dije cómo fue, ¿no? Que me aplicó el lodo, antes no veía, me dijo que fuera Siloé, me lavé, ahora veo, como por enésima vez. Ahora llamaron a mis papás, ellos ya les corroboraron que yo era ciego y seguimos en las mismas, más o menos, es lo que les dice el ciego. Ya os lo he dicho, pero ustedes no quieren oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? O sea, ¿por qué quieren que les cuente lo mismo? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? O sea, hasta que los convenza. Si quieren los convenzo. Tengo todo el argumento. ¿Y qué le dicen los fariseos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. O sea, discípulo es usted, no nosotros. No nos va a decir eso. El honor que se estaban perdiendo, ¿no? Si hubieran aceptado ser sus discípulos, si lo hubieran reconocido, qué honor, qué honor. A pesar de eso, hoy en día todavía lo rechazan, pero llegará la obra del Señor sobre ellos y lo reconocerán. Eso está dentro de las promesas que hace el Señor. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Entonces acuérdense que antes decían
hijos de Abraham somos y sus obras hacemos, que fue lo que vimos antes. Pero vimos que sus obras no hacen. Dicen hijos de Abraham y ahora discípulos de Moisés, porque se basan en la ley que escribió Moisés, que se la dictó el Señor. Pero deberían ser discípulos de Dios, ¿no? Pero bueno, discípulos de Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. O sea, de Jesús, ni idea de quién, nada. Somos discípulos de Moisés. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Esta respuesta del ciego, del ex ciego, que ya ahora puede ver, me fascina. Pues esto es lo maravilloso. O sea, esto es lo grandioso de todo esto. Y él ya lo vivía. Esto es lo fantástico. Como dice un amigo de la iglesia, esto es lo fantástico. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. O sea, que yo soy una prueba de que ahora veo. Que él hizo un milagro en mí. Eso es lo maravilloso. Y ustedes no tienen ni idea de nada. O sea, que ustedes no tengan la explicación a eso que acaba de pasar. Me parece fantástico que ustedes, los eruditos de la ley, los que guardan la tradición, los que hacen todos los rituales, no tengan ni idea de esto que acaba de pasar. Más o menos se les está diciendo, yo soy el que debo preguntarle a ustedes, oigan, ¿qué fue lo que pasó que este hombre me devolvió la vista? Y ustedes deberían tener esa respuesta, pero no la tienen. Eso es lo maravilloso, que ni ustedes saben y yo soy un milagro y puedo ver. Eso es lo que les está diciendo. Y a mí me abrió los ojos, le dice él. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, fíjense esto. El ciego ahora ministrándoles, diciéndoles cómo son las cosas a los expertos y eruditos en la ley. Y en esa época no había braille, ¿no? Como para decir, no, es que él leyó las escrituras en braille en esa época. Nada. Pero ya tenía una revelación muy importante. Cuando el Señor abre los ojos, se revelan muchas cosas a nuestra vida, a nuestro actuar, en nuestro vivir. Entonces él les dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense la ministrada que les está pegando el ciego a ellos. Dios no oye a los pecadores. O sea, el que está en pecado no lo va a escuchar. Pero al que le teme, al que es temeroso de él, al que le tiene honra, al que sabe cuál es el lugar del Señor, a ese sí oye. Como les está diciendo, pues a este, que yo creo que mínimamente es profeta, sí lo oye. Y a través de él, que sí oye, me devolvió la vista. O sea, soy un milagro por él. Les está diciendo todo tal cual es. Una administración magnífica, como dice él, esto es lo maravilloso. Lo que él les está diciendo es plenamente maravilloso y revelador. Es una revelación en sí misma. A ver aquí, creo que me estoy pasando una hojita, ténganme paciencia. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea, sigue hablando el ciego. Entonces, a este oye. Y además, nunca se ha visto un milagro de esta magnitud. O sea, se vuelve a ver, esto es lo maravilloso. Esto nunca había pasado. Y el ciego dice, y sucedió en mí. Y fue a través de él. Que el Señor lo oye, debe ser temeroso de él. Mínimamente debe ser temeroso de él. Mínimo. Por ende, pecador no puede ser porque Dios no escucha al pecador.
Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer, les dice el ciego. O sea, se las dijo todas. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. O sea, ya usted es un pecador. O sea, lo que usted dice no le creemos. Siendo un milagro viviente ahí. Pero ya viene el argumento en contra a descalificar todo lo que decía. Y ellos fueron los que lo buscaron para preguntarle. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Porque se dieron cuenta que sí les había enseñado. Que sí les había mostrado la verdad de Jesús. Que les quería ahora él abrir los ojos a ellos. Eso era lo que él quería. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, o sea, Jesús se volvió y le preguntó, oiga, lo echaron de la sinagoga. Quedó expuesto. Le dijeron que había nacido de pecado. No le creyeron absolutamente nada. ¿Que quién era él para venir a enseñarles? Y lo echaron. Lo sacaron. Ahora Jesús, después de todo eso, y que además lo había sanado en el día de reposo, o sea, todas negativas. Sus papás también lo dejaron a su suerte. Y en esta oportunidad hasta los papás, no, pues que se defienda solo, ya está grandecito. Todo, después de todo, Jesús lo encuentra de nuevo. Después de que ya es expuesto, descalificado, confrontado, expulsado, Jesús vuelve. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta Jesús. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, él ya tenía los ojos abiertos. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Después de todo lo que había pasado. Recupera la vista. Jesús vuelve a él. Y él le dice, Señor, creo. Creo en el Hijo de Dios. Y le adoró ahí mismo. Y es lo que el Señor nos invita a hacer en cada momento. Que le digamos, Señor, te creo. Hoy te creo. Y hoy me postro ante ti y te adoro. Y adorarlo es darle culto, darle honra. Es que solo me postro ante Él, no me postro ante nada más. Señor, te creo. Así los demás me digan tantas cosas. Tú eres el único que me puede devolver la vida. Tú eres el único que me puede hacer ver, abrir los ojos a todo aquello que soy ciego. Eso hizo este ciego. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. O sea, los que creen ver, no van a ver, pero aquellos que no ven, esos van a ver. Y la invitación es a que seamos de esos que no ven, pero que el Señor nos hace ver. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, o sea, los fariseos seguían ahí, ¿no? Al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, estaban cayendo en cuenta de que estaba hablando de ellos. Claro que estaban ciegos. No ver a Jesús, tenerlo de frente, creer en otras cosas y no creerle a Él. Y decirle como el ciego, Señor, yo creo. Hacerse sus discípulos. No creían y no querían. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
porque creen en eso que supuestamente ven, pero no me ven a mí. Ahí están en su pecado. En eso que ven y que han visto y de lo que se han alimentado toda la vida y no se quieren salir de ahí y quieren seguir ciegos. Sigan ahí, ciegos, creyendo que ven, pero creyendo ver, no ven, porque no ven a Jesús. Y es lo que les está diciendo ahí. Por eso, vuestro pecado permanece. Que ahí en ese caso el pecado es mantenerse en aquello que impide ver a Cristo cara a cara, de frente, y decirle, Señor, yo creo, y me postro y te adoro. Eso es lo que nos dice la palabra de hoy. Y terminamos el capítulo 9 de Juan. Dios los bendiga y espero que este capítulo, así como me llegó a mí, también les llegue a ustedes. Bendiciones.